El año era 2137, y la Tierra se había convertido en un faro de esperanza y curiosidad en el vasto cosmos. La humanidad, después de años de conflicto y dificultades, había emergido como una especie resistente e innovadora, conocida por su capacidad para superar los desafíos más abrumadores. La Confederación Galáctica, una coalición de civilizaciones alienígenas avanzadas, siempre había visto a los humanos con una mezcla de intriga y cautela durante años. La Confederación había observado a la humanidad desde la distancia sin estar segura de cómo acercarse a ellos. Los humanos habían repelido varias invasiones alienígenas hostiles y sus rápidos avances tecnológicos los convirtieron en una fuerza a tener en cuenta. Sin embargo, la Confederación creía que los humanos todavía eran primitivos en algunos aspectos, subestimando su verdadero potencial. La historia comienza con una misión de exploración de rutina de una pequeña flota alienígena del planeta Silar, un miembro de la Confederación Galáctica, los Ailán, una especie conocida por su tecnología avanzada y perspicacia estratégica, fueron encargados de monitorear la Tierra y reunir inteligencia sobre los humanos. Nunca se habían involucrado directamente con los humanos antes de creer que eran inferiores y fácilmente controlables. El capitán Zorak, el líder de los Kerans, era un estratega experimentado, había liderado numerosas misiones exitosas en toda la galaxia y confiaba en sus habilidades mientras su flota se acercaba a la órbita de la Tierra. Zorak no pudo evitar sentir una sensación de superioridad. Estos humanos no tienen idea de lo que viene, pensó. Una sonrisa se formó en su rostro. El plan Exiano era simple. Establecerían una pequeña base en la Luna, observarían a los humanos y se integrarían lentamente en la sociedad de la Tierra, influyendo y controlando sutilmente sus decisiones. Era un plan que había funcionado en innumerables otros planetas, y Zorak no vio ninguna razón por la que no funcionaría aquí. Mientras la flota descendía hacia la Luna, no sabían que cada uno de sus movimientos estaba siendo monitoreado por la Coalición Internacional de Defensa Espacial, ISDC, por sus siglas en inglés, la primera línea de defensa de la Tierra contra amenazas extraterrestres. La ISDC se había formado después del primer intento de invasión alienígena hace años y estaba equipada con tecnología de vanguardia, parte de la cual había sido diseñada a la inversa a partir de naves espaciales alienígenas en la Tierra. La comandante Sarah Mitchell, la jefa de la ISDC, estaba supervisando la situación desde la sala de control de su cuartel general. La llegada de los Taianos había sido detectada en el momento en que entraron al sistema solar y los preparativos ya estaban en marcha para responder. Comandante, la flota alienígena ha aterrizado en la Luna. Están estableciendo una base, informó el teniente James Carter. Su voz era firme a pesar de la tensión en la habitación. El comandante Mitchell asintió. Entrecerró los ojos mientras estudiaba los datos en la pantalla. «Creen que pueden entrar y tomar el control», murmuró en voz baja. «Preparen la fuerza de ataque de Aramus. Quiero ojos en esa base». En una hora, la fuerza de ataque de EMIS fue la unidad de élite de DC entrenada específicamente para encuentros extraterrestres. Equipada con exoesqueletos avanzados y armada con el último armamento alienígena e inmunitario. Eran más que capaces de manejar cualquier amenaza mientras la fuerza de ataque se preparaba para el despliegue. El capitán Zorak y su hijo adolescente estaban ocupados preparando sus operaciones en la Luna. Habían establecido un enlace de comunicaciones con la Confederación y se preparaban para comenzar su vigilancia de la Tierra. Zorak confiaba en que los humanos ni siquiera notarían su presencia hasta que fuera demasiado tarde. Sin embargo, su confianza pronto se hizo añicos cuando una serie de las alarmas sonaron por toda la base. «¿Qué está pasando?». Zorak exigió que su actitud tranquila se desvaneciera mientras se giraba hacia su segundo al mando, el teniente Bach. «Señor, estamos detectando múltiples naves no identificadas que se acercan a nuestra ubicación», respondió con su voz teñida de incertidumbre. «Vienen de la Tierra». Los ojos de Zorak se abrieron con sorpresa. No esperaba que los humanos reaccionaran tan rápido y mucho menos con tanta fuerza. «Preparen las defensas. No debemos permitir que interrumpan nuestras operaciones», ordenó. Su mente se aceleró mientras trataba de reevaluar la situación en la Tierra. El comandante Mitchell observó los eventos que se desarrollaban con una sensación de sombría satisfacción.
El exiliado había subestimado a la humanidad y ahora estaban a punto de pagar el precio. Veamos cómo manejan un asalto frontal completo. Pensó que su determinación fortalecía la fuerza de ataque Artemisa lanzada desde la órbita de la Tierra. Sus naves se precipitaron hacia la Luna a una velocidad vertiginosa. En cuestión de minutos habían llegado a la base Tiana y la batalla comenzó, aunque los Exarion, sorprendidos por esta rápida respuesta humana, no estaban desprevenidos para la batalla. El capitán Zorak rápidamente tomó el mando de la situación y dio órdenes a sus tropas para fortificar sus posiciones y activar los escudos de energía de la base. El paisaje árido de la Luna pronto se iluminó con el resplandor de la tecnología alienígena. Mientras la base se transformaba en una formidable fortaleza, la fuerza de ataque Artemisa liderada por el mayor Lucas Hayes se acercó a la fortaleza alienígena con cautela. Habían entrenado durante años para un momento así, y ahora, frente a una especie alienígena avanzada en la superficie lunar, sus habilidades estaban a punto de ser probadas. La voz del mayor Hai crepitó en las comunicaciones. Firme y serena. Recuerda a tu equipo de entrenamiento. No solo estamos luchando por nosotros mismos, sino por todos los humanos en casa. Mostrémosles de qué está hecha la Tierra cuando se acercaron a la base. Los Hans abrieron fuego con sus armas de energía. Cortando el vacío del espacio con precisión mortal, la fuerza de ataque Artemis rápidamente maniobró sus naves evadiendo el fuego entrante y devolviendo los disparos propios. La batalla había comenzado en serio. Las armas serianas eran poderosas, pero los humanos tenían un as bajo la manga. Tecnología de ingeniería inversa de encuentros alienígenas anteriores. Las naves de la fuerza de ataque estaban equipadas con escudos de energía que podían absorber y disipar los ataques de los Karan, lo que les daba una oportunidad de luchar contra el armamento alienígena más avanzado en el suelo. La fuerza de ataque Emis desplegó sus unidades terrestres, soldados en exositios diseñados para soportar las duras condiciones de la Luna y los rigores del combate contra fuerzas extraterrestres. Avanzaron sobre la base alienígena usando el terreno lunar como cobertura mientras cerraban la distancia dentro de la base. El capitán Zor estaba cada vez más frustrado. Los humanos estaban demostrando ser mucho más resistentes de lo que había anticipado. ¿Cómo están contrarrestando nuestro ataque con tanta eficacia? Exigió que sus ojos se fijaran en la pantalla holográfica que mostraba la batalla que se desarrollaba afuera. Debieron haber desarrollado sus propios escudos de energía. Posiblemente usando tecnología de la El Teniente Bak, especuló que subestimamos su capacidad de adaptación. Zorak apretó los puños al darse cuenta de que efectivamente había subestimado a los humanos, pero no estaba dispuesto a dejar que ganaran tan fácilmente. Preparen los cañones de plasma. Ordenó que veríamos cómo se comportaban sus escudos contra el fuego concentrado en el exterior. El mayor Hayes y su equipo estaban haciendo un progreso constante. Habían atravesado el perímetro exterior de la base y ahora se enfrentaban a los exiliados en combate cuerpo a cuerpo. La superficie lunar proporcionaba poca cobertura, pero la fuerza de ataque era implacable. Utilizaban sus tácticas superiores y su coordinación para superar en maniobras a los defensores alienígenas. Justo cuando estaban a punto de llegar a la entrada de la base, el suelo tembló cuando los exiliados arianos activaron sus cañones de plasma. Enormes rayos de energía salieron disparados de la base y se estrellaron contra los escudos de la fuerza de ataque de los Emis. Los humanos se vieron obligados a ponerse a cubierto. Sus escudos parpadearon bajo el intenso bombardeo. Esos cañones de plasma nos destrozarán si no los eliminamos. La sargento Elina Vázquez, una de las mejores soldados de Hai, gritó por encima de ellos. Los comps necesitamos desactivarlos. Ahora, el mayor Hayes evaluó rápidamente la situación. Los cañones de plasma eran demasiado poderosos para soportarlos por mucho tiempo, pero no podían retirarse. Ahora no cuando estaban tan cerca de su objetivo. Vázquez, toma a tu equipo y flanquea esos cañones. Nosotros proporcionaremos fuego de cobertura. Ordenó. Vázquez asintió su resuelto. Robando, lo tienes mayor. Vamos a mostrarles a estos extraterrestres lo que pasa cuando se meten con la Tierra. Mientras,
Vázquez y su equipo se movían para flanquear el campamento cañones. El resto de la fuerza de ataque se acostó suprimiendo el fuego, manteniendo a los tillanos inmovilizados. La superficie Lúmer se volvió un campo de batalla caótico, con explosiones iluminando la oscuridad y los sonidos de las armas de energía resonando en el paisaje desolado. El equipo de Vázquez se movió usando rápidamente el terreno a su favor. Se acercaron a los cañones de plasma desde un costado, evitando la peor parte de su fuego. Una vez en posición, desataron una barrera de granadas GRA que deshabilitaron los cañones y le dieron a la fuerza de ataque la apertura que necesitaban. Con los cañones neutralizados, el mayor Hayes lideró la carga hacia la base. Los Arans ahora estaban a la defensiva y lucharon por contener el asalto humano. La batalla continuó dentro de la base y ambos bandos sufrieron grandes bajas a medida que la lucha se intensificaba. El capitán Zorik se dio cuenta de que estaban perdiendo terreno. Los humanos eran implacables. Su determinación y recursos estaban llevando a los exiliados a sus límites. «No podemos contenerlos por mucho más tiempo», Beskha advirtió. La desesperación se apoderaba de su voz. Zorak sabía que tenía que tomar una decisión. Si se quedaban y luchaban, se arriesgaban a ser abrumados, pero retirarse significaría abandonar su misión y admitir la derrota. Era una elección amarga, pero Zorak era un pragmático. «Ordena una retirada», ordenó con su voz cargada de ira. «Nos reagruparemos y encontraremos a los Aarons, otra forma de lidiar con estos humanos». Los Aarons comenzaron a retirar sus fuerzas, retirándose más profundamente en la base mientras se preparaban para evacuar. El mayor Hayes y su equipo avanzaron decididos a capturar al líder alienígena y terminar con la amenaza de una vez por todas. Pero cuando llegaron a la sala de control, la encontraron vacía. Zorak y sus fuerzas restantes ya habían escapado, dejando un rastro de destrucción a su paso. La batalla había terminado, pero la guerra acababa de comenzar en la Tierra. Las noticias de la batalla en la Luna se extendieron como un reguero de pólvora. La exitosa defensa del ISC contra los Dylans fue aclamada como una gran victoria y la moral de la humanidad se disparó, pero para la comandante Sarah Mitchell y el mayor Lucas Hayes, la batalla era solo el comienzo. Los Kazarian se habían retirado, pero estaban lejos de ser derrotados. Los humanos sabían que era solo cuestión de tiempo antes de que los alienígenas se reagruparan y él le lanzara otro ataque. Necesitaban llevar la pelea al enemigo para atacar el corazón de los Aarons antes de que pudieran recuperarse después de la batalla. El ISDC comenzó a planificar su próximo movimiento. Habían capturado información valiosa. Desde la base tillana, incluidas las coordenadas de su planeta natal, Sealar Prime, era una misión arriesgada, pero el comandante Mitchell estaba decidido a llevar la lucha al enemigo. «No podemos esperar a que regresen». Ella le dijo a sus principales asesores durante una reunión de estrategia que debemos atacar ahora, mientras aún se están recuperando de su derrota. El mayor Hayes, que había sido ascendido a jefe de la Fuerza de Ataque Artemisa después de la batalla, estuvo de acuerdo. «Tenemos el elemento sorpresa de nuestro lado. Si podemos atacarlos lo suficientemente fuerte, podríamos obligarlos a un tratado de paz o al menos por nosotros mismos». En algún momento el plan era audaz. El ISDC lanzaría un ataque sorpresa contra Sealar Prime y apuntaría a las instalaciones militares y la infraestructura querianas. Sería una operación arriesgada en lo profundo del territorio enemigo, pero si tenía éxito, podría darnos la seguridad de librar una guerra mientras el ISDC se preparaba para la misión. El mayor Hayes y su equipo comenzaron a entrenarse para el asalto. Conocían los riesgos. Serían superados en número y armamento, lejos de cualquier refuerzo, pero estaban decididos a tener éxito. Habían visto de lo que eran capaces los Xi'an y sabían que la humanidad no podía permitirse el lujo de dejar que los Xi'an se fueran. Ellos se recuperan el día de la misión. La fuerza de ataque. Artemisa lanzó desde la Tierra sus naves, viajando a través del hiperespacio para llegar a Sealar Prime. El viaje fue tenso. Con el peso de la misión sobre ellos, cada miembro de la fuerza de ataque sabía que esta podría ser su última misión, pero estaban preparados para hacer lo que fuera necesario para proteger la Tierra cuando emergieron del hiperespacio cerca de Sealar Prime. El planeta se alzaba ante ellos. Era un mundo árido y duro. Su
Superficie cubierta de montañas irregulares y vastos desiertos, los exiliados habían construido sus ciudades bajo tierra escondidas de miradas indiscretas, pero el ISDC tenía las coordenadas. Sabían exactamente dónde atacar la fuerza de ataque. Se dividió en varios equipos, cada uno encargado de un objetivo específico. El mayor Hayes lideró el equipo de asalto principal, apuntando a la base militar primaria de Sylar Prime. Mientras descendían hacia el planeta en el que se encontró con una fuerte resistencia. Las naves silarianas los invadieron, pero los humanos estaban listos. La batalla que siguió fue feroz y caótica. Los exiliados lucharon con desesperación, sabiendo que los humanos estaban atacando el corazón mismo de su imperio. Pero la fuerza de ataque Artemus fue implacable, atravesando las defensas enemigas y aterrizando en la superficie del planeta. Una vez en el suelo, se movieron rápidamente hacia su objetivo, encontrando una feroz resistencia de los exiliados arianos a cada paso. La base subterránea era un laberinto de túneles y cámaras, y los humanos tuvieron que luchar por cada centímetro de terreno, pero estaban decididos, impulsados por el conocimiento de que su misión podría cambiar el curso de la guerra. Cuando llegaron al núcleo de la base, el mayor Hayes y su equipo se encontraron con el capitán Zorik una vez más. El líder tillano los había estado esperando. Sus fuerzas se prepararon para una última resistencia. La batalla que siguió fue brutal, con ambos lados sufriendo grandes pérdidas, pero al final los humanos prevalecieron. Zorak fue capturado y las capacidades militares aéreas se vieron paralizadas. La fuerza de ataque Artemisa tuvieron éxito, pero la victoria había tenido un gran costo. Muchos de sus camaradas habían caído en batalla, y el costo de la guerra pesaba mucho sobre ellos mientras se preparaban para regresar a la Tierra. El mayor Hayes sabía que esto era solo el comienzo. Los exiliados no eran la única amenaza que enfrentaba la humanidad, y la guerra estaba lejos de terminar. Pero por ahora le habían comprado a su gente algo de tiempo, y eso era suficiente. El regreso a la Tierra fue recibido con celebración y duelo. El exitoso asalto a Sylar Prime había paralizado la capacidad seriana de remolcar la guerra, y la humanidad había ganado una gran victoria. Pero el costo había sido alto, y la pérdida de vidas pesó mucho sobre los que habían sobrevivido. La comandante Sarah Mitchell estaba en el cuartel general de ISDC mirando a la multitud reunida. La gente estaba vitoreando, sus espíritus se elevaron por la noticia de la victoria, pero no podía deshacerse de la sensación de inquietud. La guerra estaba lejos de terminar y sabía que enfrentarían desafíos aún mayores en el futuro. El mayor Lucas Hayes estaba a su lado. Su rostro sombrío. Había perdido muchos buenos soldados durante la misión, y el peso del mando era pesado sobre sus hombros. Ganamos la batalla, pero la guerra está lejos de terminar, dijo en voz baja, haciéndose eco de sus pensamientos. La comandante Mitchell asintió con la mirada distante. Nos hemos ganado algo de tiempo, pero los Arians exiliados no se quedarán abajo por mucho tiempo. Se reagruparán y cuando lo hagan, vendrán a por nosotros con todo lo que tienen. El ISDC comenzó los preparativos para la siguiente fase de la guerra. Sabían que los tillanos no tomarían su derrota a la ligera y probablemente buscarían venganza, pero los humanos estaban decididos a estar listos. Comenzaron a desarrollar nuevas tecnologías, refinando sus estrategias y entrenando a sus fuerzas para las batallas que se avecinaban a medida que los días se convertían en semanas. El ISDC trabajó incansablemente para fortalecer las defensas de la Tierra. Forjaron alianzas con otras especies alienígenas que también habían sufrido a manos de los taianos. Construyeron una coalición para enfrentarse a la amenaza inminente, pero los axilares no lo eran. Ídolo en Sylar Prime. El capitán Zorak había sido liberado por una audaz misión de rescate orquestada por sus soldados más leales. Regresó con su gente jurando reclamar su honor y aplastar a los humanos que los habían humillado. El regreso de Zorak fue con una mezcla de alivio y enojo.
El exiliado había estado sin líder en su ausencia y sus fuerzas se habían dispersado. Pero ahora, con su líder de regreso, comenzaron a reagruparse, listos para contraatacar a los humanos con venganza. Zorak no perdió el tiempo en reunir a su gente. Sabía que los humanos eran un enemigo formidable, pero estaba decidido a encontrar una manera de derrotarlos. Comenzó a planear una contraofensiva que tomaría a los humanos por sorpresa y traería la guerra de regreso a su puerta. Mientras tanto, en la Tierra, el mayor Hayes y su equipo continuaron entrenando sabiendo que la próxima batalla sería aún más desafiante. Se habían enfrentado a los Tianos antes, pero sabían que el próximo encuentro sería diferente. Los exiliados habían aprendido de sus errores y no serían derrotados tan fácilmente nuevamente a medida que la guerra continuara. La humanidad y los exilianos se encontraron atrapados en un juego mortal del gato y el ratón. Cada bando intentó superar al otro usando todos los trucos y tácticas a su disposición. Las batallas fueron feroces, las apuestas altas y el resultado incierto. Pero a pesar de todo, los humanos nunca perdieron su determinación. Se habían enfrentado a probabilidades imposibles antes, y lo volverían a hacer. Lucharon no solo por la supervivencia, sino por el futuro de su especie, por el derecho a determinar su propio destino. La guerra se prolongó, cada batalla era más intensa que la anterior. Los exiliados lanzaron una serie de ataques devastadores contra las colonias de la Tierra, lo que obligó a los ISDC a dividir sus fuerzas y a estirar sus recursos, pero los humanos contraatacaron con tenacidad e ingenio, encontrando formas de ser más astutos y luchar mejor que sus enemigos a medida que el conflicto se intensificaba. Ambos bandos comenzaron a darse cuenta de que esta guerra no terminaría fácilmente. Era una guerra de desgaste, una batalla de voluntades, y ninguno de los bandos estaba dispuesto a dar marcha atrás. El destino de mundos enteros estaba en juego, y el costo de la victoria sería elevado. La guerra entre la humanidad y los exilianos había llegado a un punto muerto. Ambos bandos habían sufrido grandes pérdidas, y ninguno estaba dispuesto a admitir la derrota. Las batallas se habían vuelto más brutales, las estrategias más desesperadas, a medida que cada lado buscaba ganar la ventaja sobre la Tierra. La comandante Sarah Mitchell y el mayor Lucas Hayes estaban decididos a encontrar una manera de terminar la guerra de una vez por todas. Sabían que un conflicto prolongado solo conduciría a más sufrimiento y destrucción, y se estaban quedando sin tiempo. El punto de inflexión llegó cuando el ISDC interceptó una transmisión de los Taianos. Estaba fuertemente encriptada, pero sus mejores analistas lograron decodificarla. La transmisión reveló que los Taianos estaban planeando un asalto masivo a la Tierra, uno que involucraría sus armas y tecnologías más poderosas. El ISDC se dio cuenta de que esta era su oportunidad. Si podían interceptar la flota tiana antes de que llegara a la Tierra, podrían asestar un golpe decisivo que podría terminar la guerra, pero sería una operación arriesgada, una que requeriría una sincronización y coordinación perfectas. El mayor Hayes y la fuerza de ataque Artemisa fueron elegidos para abandonar la misión. Interceptarían a los cherianos en el espacio profundo, lejos de cualquier refuerzo. Era una tarea desalentadora, pero Hayes y su equipo estaban listos. Se habían enfrentado a probabilidades imposibles antes y estaban decididos a tener éxito. Mientras la fuerza de ataque se preparaba para la misión, había una sensación de finalidad en el aire. Sabían que esta podría ser su última batalla, pero estaban dispuestos a arriesgarlo todo por la oportunidad de terminar la guerra y traer paz a la Tierra. La misión comenzó con la fuerza de ataque, lanzando desde la Tierra sus naves chillando a través de la oscuridad del espacio hacia la flota tiana. Sabían que los tianos esperaban tomar a la Tierra con la guardia baja, pero los humanos estaban un paso por delante mientras se acercaban al enemigo. El mayor de flota Hayes dio la orden de participar. La batalla que siguió fue una de las más intensas de la guerra. Los Island lucharon con desesperación sabiendo que esta era su última oportunidad de cambiar el rumbo.
pero los humanos fueron implacables, usando sus tácticas superiores y trabajo en equipo para superar a las fuerzas alienígenas. El punto de inflexión llegó cuando la fuerza de ataque logró deshabilitar la nave insignia Taiana, una nave de guerra masiva que era el corazón de su flota. Con la nave insignia fuera de servicio, el resto de la flota comenzó a... Después de que los humanos presionaron su ventaja, lanzaron una serie de golpes devastadores que dejaron a los exiliados en desorden mientras la batalla continuaba. El mayor Hayes y su equipo lograron abordar la nave insignia paralizada. Su objetivo era capturar o neutralizar al capitán Zorak, el líder de los Tillanos, que se creía que estaba a bordo. La lucha dentro de la nave insignia fue feroz, con los humanos enfrentándose a los soldados de élite Tillanos, pero Hases y su equipo estaban decididos y se abrieron paso a través de los pasillos de la nave centímetro a centímetro hasta que llegaron al centro de comando. Allí encontraron a Zorak, rodeado de sus seguidores más leales. La confrontación final fue brutal, y ambos lados sufrieron grandes pérdidas, pero al final fueron los humanos los que emergieron victoriosos. Zorak fue capturado, sus fuerzas fueron derrotadas, y la flota tillana quedó en ruinas. La batalla había terminado y los humanos habían ganado, pero la victoria fue agridulce. Muchos soldados valientes habían dado sus vidas en la lucha, y el costo de la guerra había sido alto. Pero por primera vez hubo esperanza de que el conflicto finalmente pudiera llegar a su fin. La captura del capitán Zorak y la derrota de la flota taiana marcaron un punto de inflexión en la guerra en la Tierra. Las celebraciones estallaron cuando se difundió la noticia, pero los líderes del ISDC sabían que la guerra aún no había terminado. Habían ganado una gran victoria, pero los Cylons seguían siendo una fuerza poderosa y no había garantía de que se rindieran. La comandante Sarah Mitchell y el mayor Lucas Hayes regresaron a la Tierra como héroes, pero se apresuraron a recordarles a todos que la lucha no había terminado. Hemos asestado un gran golpe a los tillanos, pero no podemos bajar la guardia. Mitchell dijo en un discurso televisado que debemos permanecer vigilantes y prepararnos para lo que venga después. Las negociaciones con el Exerion comenzaron poco después de la captura de Zor, la Confederación Galáctica que se había mantenido neutral. Durante gran parte del conflicto, los esquianos intervinieron para mediar en las conversaciones. Los humanos eran cautelosos, sabiendo que los exilianos podrían estar usando las negociaciones como una estratagema para ganar tiempo y reagruparse. A medida que las conversaciones se prolongaban, las tensiones seguían siendo altas. Los exiliados eran una especie orgullosa y obstinada que no estaba dispuesta a admitir la derrota, pero los humanos estaban igualmente decididos a asegurar una paz duradera que garantizara la seguridad de la Tierra y sus colonias durante las negociaciones. Se hizo evidente que los esquianos estaban profundamente divididos. Muchos de sus líderes eran reacios a continuar la guerra, sabiendo que sus posibilidades de victoria habían disminuido significativamente, pero otros, incluidos algunos de los asesores más cercanos de Zorak, todavía estaban decididos a luchar hasta el final. Las negociaciones llegaron a un punto crítico cuando el ISDC presentó a los exiliados arianos un ultimátum: rendirse y aceptar un tratado de paz o enfrentarse a la aniquilación total. Los humanos habían desarrollado una nueva superarma, una que podría destruir planetas enteros, y estaban preparados para usarla si era necesario. El capitán Zorak, que había sido mantenido bajo estrecha vigilancia durante las negociaciones, fue llevado para entregar un mensaje final a su gente. «Los humanos no son nuestros enemigos», dijo con la voz cargada de pesar. «Hemos luchado contra ellos, y ellos han luchado contra nosotros. Pero ahora debemos encontrar una manera de coexistir. Continuar esta guerra solo conducirá a la destrucción de nuestras dos especies». Las palabras de Zorak tuvieron un profundo impacto en los Saharans. Muchos de ellos habían visto la devastación de la guerra de primera mano y sabían que su líder tenía razón. Los Saharans exiliados habían sido empujados al borde y no podían permitirse continuar el conflicto. Al final, los exiliados aceptaron el tratado de paz. La guerra había terminado y por primera vez en años había esperanza de un futuro más brillante.
El tratado incluía disposiciones para operaciones de representación y esfuerzos de reconstrucción, así como un compromiso de cooperación futura entre las dos especies. Los humanos, por su parte, estaban aliviados de que la guerra finalmente hubiera llegado a su fin. Habían luchado mucho y duro, y habían salido victoriosos. Pero el costo había sido grande. Se habían perdido muchas vidas, y las cicatrices de la guerra tardarían en sanar a medida que comenzaban los esfuerzos de reconstrucción. Había un renovado sentido de propósito entre la gente de la Tierra. Se habían enfrentado a uno de los mayores desafíos de su historia, y habían salido fortalecidos del otro lado. Ahora estaban decididos a construir un futuro libre del miedo a la guerra, un futuro donde los humanos y los extraterrestres pudieran coexistir en paz. La guerra entre la humanidad y los tianos había llegado a su fin, pero el trabajo estaba lejos de terminar. El Tratado de Paz marcó el comienzo de Mosin Tas, una nueva era, una en la que los humanos y los cianos tendrían que aprender a vivir juntos, como iguales. Era una tarea abrumadora, pero también era una oportunidad para que ambas especies crecieran y evolucionaran en la Tierra. El ISDC continuó desempeñando un papel crucial en el mantenimiento de la paz y la seguridad. La comandante Sarah Mitchell y el mayor Lucas Hayes fueron encargados de supervisar la implementación del Tratado de Paz, trabajando en estrecha colaboración con los Larianos y otros miembros de la Confederación Galáctica. El primer paso fue establecer una serie de proyectos conjuntos donde humanos y cianos trabajarían juntos para reconstruir los mundos que habían sido devastados por la guerra. Estos proyectos incluían todo, desde el desarrollo de infraestructura hasta la investigación científica, y fueron diseñados para fomentar la cooperación y el entendimiento entre las dos especies. Uno de los proyectos más ambiciosos fue la construcción de una nueva estación espacial ubicada en territorio neutral entre la Tierra y Tayar Prime. La estación serviría como símbolo de la nueva alianza, un lugar donde humanos y tarianos podrían reunirse para compartir conocimientos y explorar las estrellas. A medida que pasaban los años, las heridas de la guerra comenzaron a sanar la nueva estación espacial. Se convirtió en un próspero centro de actividad que atraía a científicos, diplomáticos y aventureros de toda la galaxia. Era un lugar de descubrimiento y colaboración, donde humanos y tarianos trabajaron codo con codo para descubrir los misterios del universo. Pero el viaje no estuvo exento de desafíos. Viejos prejuicios y desconfianzas aún persistían, y había quienes en ambos lados no estaban dispuestos a dejar atrás el pasado. El comandante Mitchell y el mayor Hayes tuvieron que navegar por un delicado equilibrio, abordando las preocupaciones de su gente mientras avanzaban con la visión de un futuro unido. A pesar de los obstáculos, hubo momentos de triunfo que recordaron a todos el progreso que se había logrado. La primera expedición conjunta humano-silariana a un sistema estelar distante fue un éxito rotundo, y los descubrimientos realizados durante la misión trajeron nueva esperanza y emoción a ambas especies. A medida que los años se convirtieron en décadas, la alianza entre humanos y tarianos se hizo más fuerte. La nueva generación nacida después de la guerra no tenía memoria del conflicto y estaban más abiertos a la idea de cooperación y unidad. Se veían a sí mismos no como enemigos, sino como socios en una gran aventura que abarcaba las estrellas. Para la comandante Sarah Mitchell y el mayor Lucas Hayes, el viaje había sido largo y difícil, pero también había sido profundamente gratificante. Habían presenciado lo mejor y lo peor de la humanidad y habían ayudado a guiar a su gente a través de uno de los momentos más desafiantes de su historia. Mientras estaban juntos en la plataforma de observación de la nueva estación espacial mirando las estrellas, sabían que su trabajo aún no había terminado. Todavía había desafíos por delante y siempre habría quienes buscaran socavar la paz por la que habían trabajado tan duro para lograr, pero estaban listos. Se habían enfrentado a la oscuridad y emergido a la luz, y sabían que mientras continuaran trabajando juntos, no había nada que no pudieran superar: el futuro.
Era brillante y por primera vez en mucho tiempo estaba lleno de posibilidades. La guerra había terminado, pero la historia de la humanidad y Exian apenas estaba comenzando.